Buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, según corresponda que usted tenga la posibilidad de ver este video. Gracias al Señor porque Él nos permite transmitir este mensaje para el alcance de mucha gente. No sabemos por este medio cuántas personas pueden acceder al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el mundo entero. Claro, obviamente que este espacio se creó por causa de la imposibilidad de reunirnos en algunos periodos de tiempo en los lugares de reunión que tenemos acostumbrados para estudiar la Biblia, para cantar, para orar. Entonces, echamos mano de la tecnología y de este tipo de soporte tecnológico y de conectividad para transmitir el mensaje del reino de los cielos, que creo que es la misión que el Señor nos pidió a todos que hiciéramos, transmitir el Evangelio de la salvación. En Marcos, hoy vamos a mirar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5. Y es algo muy especial este texto, porque viene encadenado con otros acontecimientos que sucedieron posterior a la visita de Jesús al otro lado del mar de Galilea, a la zona de los Gadarenos. Si me permiten ordenar un poco los acontecimientos, el Señor atraviesa el mar de Galilea a la medianoche, en medio de una tempestad donde Él duerme. Sus discípulos lo despiertan reclamándole que se está hundiendo en la embarcación, y el Señor calma la tempestad. Inmediatamente llegan a la ribera, a una playa, y entonces allí se encuentran con un endemoniado que el Señor libera. Ese endemoniado, ya libre de su azote, como dice la palabra, libre de su posesión, le pide a Jesús que lo deje seguir. Pero Jesús, nuestro Señor, le dice que fuera a Decápolis, a las 10 ciudades, y transmitiera, expresara el testimonio de lo que Él había hecho con este personaje, convirtiéndose en primer enviado del Señor de manera no oficial, pero sí de manera especial y cariñosa para que predicara del testimonio de Jesucristo. Cuando Él se devuelve, porque los habitantes de la región de Gadara lo echan, lo expulsan, Él se devuelve. Allí hay varios acontecimientos entre los que vamos a mirar pero hay uno que se encuentra en este escenario de ese día, y es la visita que el Señor hace a la casa de Leví, llamado también Mateo. Él, siendo un publicano, entonces el Señor lo observa, llega a él y hace Mateo una reunión donde invita al Señor Jesús y a los discípulos en ese momento. Y bueno, allí es señalado por los fariseos de que Él se mete con los pecadores publicanos y sus amistades. Pero en ese mismo escenario también se encuentra la narración de hoy. Y entonces es algo impactante el hilo conductor que lleva al Evangelio, y esta narración se encuentra también en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas, siendo complemento de la narración que vamos a leer en Marcos, que es una narración extensísima y que voy a empezar a leer. Marcos capítulo 5, versículo 21. Voy a leerlo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Dices, quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Permítanme ahora. Padre, gracias por la oportunidad en este nuevo día que nos estás regalando. Gracias por la misericordia y la compasión que tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de todo tú nos cuidas, nos amparas, pero también nos animas por medio de estas lecturas de tu palabra, lecturas de la Biblia, que si bien son historias, no son ficticias, no son inventos, fueron reales. Y aquí encontramos la fuente no solamente de la vida eterna, sino también del consuelo y la fortaleza que se requiere para seguir perseverando y seguir esforzándonos en el camino del cielo. El camino del cielo que eres tú, Señor Jesús. Gracias por revelarte, gracias por expresar tu palabra y que en esta hora, Señor, tú nos estés bendiciendo. En Cristo Jesús. Amén. Es una narración doble de dos milagros. Uno, donde se nos presenta la petición de que por favor vaya a una casa a atender a una niña de 12 años. Y otra, o sea, que es el propósito original, donde el Señor va caminando. Y otra, donde en ese propósito se atraviesa o se interrumpe porque hay un milagro, voy a llamarlo de esta manera, espontáneo, de parte del Señor Jesús con una mujer. Por eso la narración empieza hablando de una petición de un hombre que trabaja para la sinagoga, o sea, judío él, obviamente un líder de la sinagoga. La sinagoga es un lugar de estudio, de reunión de estudio bíblico de los profetas, del Antiguo Testamento, de la ley, y hablemoslo así, digamos, se encuentra la identidad del pueblo de Israel en la sinagoga bajo los estudios y bajo las lecturas. Yo les decía en uno de los videos, tal vez el anterior, que existía la sinagoga, pero también existía el templo. El templo no era un lugar de estudio, sino es un lugar, o era un lugar de adoración, donde las personas o familias iban para ofrecer sacrificios. Esos sacrificios eran realizados por los sacerdotes y digamos que tenían un propósito, y el propósito era una reconciliación con Dios, la paz, sacrificios de paz, la paga por el pecado. Digamos que había un propósito de reconciliación con Dios. Entonces existen estas dos figuras. ¿Y por qué lo menciono? Porque de alguna forma vamos a ver que hay una situación de contexto que hay que tener en cuenta en esto, en estas narraciones. Y vemos de entrada, cuando leemos el texto del versículo 21, que el Señor viene de la zona de Gadara, echado, llamémoslo así, expulsado, por petición de los habitantes de la zona de allá, pero viene al otro lado y se encuentra con una gran multitud. Son contrastes del ministerio del Señor o de la vida del Señor en esos 3 años.
donde él estuvo en soledad, pero también estuvo entre la multitud, donde él estuvo descansando en habitaciones o en casas, pero también estuvo en el desierto o en un bosque descansando con sus discípulos, donde él en ocasiones tenía que comer y en otras ocasiones no tenía con facilidad que comer. Hay contrastes en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y este es uno de ellos, que en un lugar no quieren que esté, pero en otro lugar anhelan que esté. ¿Y cuál es ese lugar que se menciona en el versículo 21 tácitamente? Es Capernaum. Capernaum es el lugar donde el Señor entonces regresa y la gran multitud lo está esperando. Allí pasan varias cosas, inclusive los discípulos de Juan, también de Juan el Bautista, le preguntan acerca del ayuno, pero también en ese momento fue el llamamiento de Mateo, y también en este momento es la petición de un hombre llamado Jairo. Y dice el versículo 22, y vino uno de los principales, en medio de la multitud, de la sinagoga, vino uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se arrodilló a los pies de Jesús, se postró a los pies de Jesús. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La narración que hace Mateo y Lucas, que es muy complementaria, coincide en que la niña tenía 12 años. Coinciden en que el hombre se llama Jairo y él es un jefe de la sinagoga. Coinciden en que estaba en medio de toda una multitud y se hizo abrir paso para llegar ante la presencia de Jesús, y coinciden en que se humilló frente a Jesús. Estamos hablando de un hombre estrictamente judío de la sinagoga. Lo que sí no nos dicen los evangelistas o los evangelios es si era fariseo o si tenía algún tipo de grupo, filiación. No, solo dice un jefe de la sinagoga, y pues tiene que ser un hombre judío, conocedor de las Escrituras. Pero ¿qué ve en Jesús? Ve la ilusión o la esperanza de que su hija, que está moribunda, no ha muerto aún en la petición, no ha muerto, sea salva, dice él, sea salva y viva. Le rogaba mucho, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Es la esperanza de un papá, donde se despoja de todo prejuicio y se despoja de todo tipo de juicio, no le importa, porque ve en Jesús la posibilidad de que su hija no muera, sino que se cure de su enfermedad. Es más, hasta de una manera, digamos, desesperada, le dice a Jesús, pon las manos sobre ella y vivirá. Bueno, un paréntesis, como en esta época, también en esa época habían curanderos. Pero creo que lo que está manejando el texto sagrado aquí no es que Jairo vea a Jesús solamente como un mero curandero, porque me imagino que ya lo había escuchado en las sinagogas, porque recordemos que el Señor iba a la sinagoga. Me imagino que ya había presenciado algún milagro. Me imagino que ya lo había escuchado. Entonces, todo ese tipo de elementos que están en la cabeza de Jairo y en su corazón, lo hacen postrarse con desespero, pidiéndole que sane a su hija que está agonizando en su propia casa. El Señor no se niega, inmediatamente toma camino. En medio de la multitud hay mucha gente y lo acosan y lo aprietan. Y dice, fue pues con él. Y la multitud iba tras él y lo acosaban y lo apretaban, ¿sí? Pero en medio de la multitud se abre paso una mujer. Entonces primero se abre paso Jairo, el judío de la sinagoga,
Y ahora se abre paso una mujer desconocida. Ni siquiera sabemos el nombre de esa mujer, pero sí sabemos la condición de vida de esa mujer. Y llega y dice esto, que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, de hemorragias sanguíneas. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces no sabemos el nombre de esa mujer, pero sí sabemos la condición de vida. Una mujer con hemorragias. Aquí algunos se debaten en si eran hemorragias constantes o eran hemorragias que de una manera u otra eran temporales, pero cuando las tenía la ponía muy mal. Había médicos en aquella época, inclusive Lucas es médico y narra este episodio también. Marcos lo que menciona es que los médicos no podían hacer nada ya, y ella no es que fuera una mujer adinerada, sino que los evangelios puntualizan que lo que tenía de su posesión lo destinó a los médicos con el propósito de que la sanaran de las hemorragias que tenía. Entonces, vemos dos momentos interesantes del Señor Jesús en esta narración de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero lo curioso es que hay un desvío del momento. Algunos dicen, el milagro primario no se convierte en el milagro primario, sino en el secundario. ¿A qué se refiere? A que el Señor se detiene porque atiende el caso de la mujer con la hemorragia de sangre. Es importante mirar un poco esto en su ambiente, porque a veces no nos imaginamos solamente, o no nos imaginamos el padecimiento solamente físico, sino el padecimiento social o familiar o religioso. Me voy a detener un momento aquí después de la lectura. Dice, quiero leer de nuevo, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Voy a detenerme un poco ahí. Primero, la mujer sufre hace 12 años, especifica, de esa enfermedad. Y la niña que va a ser después sanada por el Señor, o resucitada, porque la niña cuando llega a la casa ya está muerta, también tenía 12 años. Son esas narraciones que tienen un paralelo en algo. Segundo, Jairo es un hombre reconocido porque no estamos hablando de un hombre adinerado, estamos hablando de reconocimiento, porque es un principal de la sinagoga. En esto coinciden las narraciones. Jairo es principal, es decir, es reconocido. Ahí va el jefe o uno de los jefes de la sinagoga o uno de los principales, como dice la Biblia, de la sinagoga. Es reconocido. Mientras que él tiene reconocimiento y nombre propio, la mujer no tiene nombre propio en la narración bíblica, y aquí quiero puntualizar, tampoco tiene reconocimiento. Abramos un poco el espectro de la situación. Es una mujer enferma, pero no de cualquier enfermedad. Es única esta narración, o mejor, el Señor, digamos que en las narraciones bíblicas, a los ciegos, en plural, los deja viendo, también a los que están en discapacidad física, los pone a caminar. Pero este caso en la narración bíblica es único y tiene que ver con algo que hay que comprenderlo no solamente desde el punto de vista de una enfermedad física, sino que en la trayectoria de una enfermedad o en el proceso de una enfermedad,
cuando la persona se da cuenta que no es curable o que no llega a su cura o no hay una solución, y esto patológicamente hablando es una realidad, la persona empieza a buscar no solamente soluciones de médicos, sino de lo que probablemente pueda surgir en una comunidad, en una sociedad, como tal vez tomar algo de aromáticas o ir a otro tipo de medicamentos o acudir a personas con ciertos dones especiales de curación, en fin. Pero también por otro lado, en ese afán de cura, la persona se empieza a preguntar y empieza a buscar respuestas a esa pregunta: ¿por qué sufro de esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí esto? Y el tema puede ser interesante, porque supongamos que hay una enfermedad terminal. Psicológicamente hablando, el soporte psicológico puede ser: mira, tú tienes una enfermedad terminal, no eres el único, hay muchas personas que tienen esta enfermedad y se ha avanzado mucho en la ciencia para tratar esta enfermedad. Pero supongamos que esta mujer va a los médicos y dice: tengo una hemorragia constante. Y los médicos hacen lo posible. Pero no es común, por lo menos en la Biblia, esa enfermedad. Por lo menos en la narración bíblica no es común. Pero lo que sí encontramos es la relación que hay entre las mujeres que sufren de sus hemorragias constantes y el aislamiento que deben hacer con relación a la ley. Así que una persona, una dama, que esté en su costumbre natural, se tenía que abstener de relacionarse, se tenía que abstener de ir al templo, se tenía que abstener de estar, digamos, en público, por causa no solamente higiénica, sino por causa de la ley que pedía que se aislara. Pero si esta mujer no era curada y tenía hemorragias constantes, imaginémonos no solamente el aislamiento físico de la mujer y el aislamiento social de la mujer, sino el aislamiento religioso de la mujer. Pongamos una hipótesis: si la mujer va subiendo las escaleras del templo para ir a ofrecer algún sacrificio de paz, reconciliación, para que el Señor perdone su pecado, porque tal vez ella piensa que es por su pecado que tiene esta enfermedad. Pero los que cuidan la entrada del templo dicen: no, mira, estás enferma, tú no puedes entrar. La ley dice que hasta que no termines tu periodo, no puedes acercarte a ofrecer sacrificios, ¿sí? Pero si ella padecía de esto 12 años, díganme cuándo ella había tenido la oportunidad de acercarse a Dios en la figura del templo y ofrecer sacrificios de perdón de pecados. Nunca. La respuesta es que este es el mismo caso de exclusión en una modalidad del caso mismo de exclusión del mismo Mateo, Leví, que era publicano, que tampoco tenía entrada al templo, y de la exclusión del endemoniado al otro lado del río, al otro lado del mar, en la zona de Gadara, por ser un endemoniado. Estamos viendo tres modelos de exclusión: el endemoniado, el publicano y la mujer con hemorragias. Y es una misma sociedad donde el Señor se acerca al padecimiento de uno, al padecimiento del otro y al padecimiento de la otra mujer. Ahora, encontrar identidad es probablemente nuestro trabajo en la reflexión bíblica. El uno endemoniado, el otro un corrupto y la otra en enfermedad.
enfermedad crónica. Enfermedad crónica. ¿A cuál podemos nosotros adherirnos? Tal vez a todos, o tal vez a alguno. Y esto, que la narración bíblica no cambia. ¿Por qué razón? Porque aún Jairo tiene necesidad, y aunque tiene reconocimiento social y religioso, tiene necesidad de que su hija de 12 años sea curada. O sea, aquí hay 4 momentos. Pero los 3 que menciono, el endemoniado, Leví, el publicano y la mujer con hemorragia, son excluidos. Pero eso sí refleja una muestra de la sociedad en ese tiempo y de este tiempo. La necesidad que tenemos de Cristo. Y cómo el Señor canaliza su bendición por medio de esas necesidades para que lo conozcan a Él, no solamente por liberar demonios, no solamente por estar acercándose al pecador en su contexto y a la enferma, no, porque Él es el Salvador del mundo. Jairo probablemente no tenía esa conciencia tan clara, aunque vemos que pide salvación para su hija, pero lo cierto es que el Señor revela quién es por medio de estos milagros. Porque de una manera u otra, esta mujer, nos vamos a concentrar de nuevo en esta mujer, no solamente tenía una enfermedad física, sino una soledad. Tal vez quiero ser un poco preguntón al texto bíblico, para preguntar al texto bíblico, ¿y dónde estaba el marido de esta mujer? Tal vez no tenía marido, por su misma condición física y por su misma humillación, una condición indigna socialmente, una condición humillante socialmente y religiosamente. Por eso vemos este episodio sola a esta mujer, sola. Nadie intercede por ella, nadie ora por ella, diferente a Jairo, que ora y pide por su hija, que está moribunda, no puede acercarse a Jesús, pero Jesús va a la casa de Jairo. Pero esta mujer está sola, se hace por detrás, toca el manto del Señor, en griego exactamente dice borla, una de las bolitas de lana que iban en su manto, porque ella se decía a sí misma, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es una expresión no solamente de curación, sino de esperanza y de ilusión de que en esta vida que me ha tocado ha sido muy duro, por lo menos si toco, de pronto seré sana, pero seré salva. Si me comunico bien, ella piensa que es la peor pecadora de este mundo y que por eso tiene esa enfermedad. Máxime cuando la ley es supremamente exigente cuando de sangre se trata. Y esto porque el Señor ha expresado que la vida está en la sangre. Y en el contexto en el que nos encontramos judíamente hablando y pensando como judíos del tiempo del Señor, ella se sentía excluida porque su vida se iba en esas hemorragias. Es como tal vez probablemente pensaba ella. Hoy en día tal vez tenemos una perspectiva diferente, pero hizo lo que tenía que hacer, ir a los médicos, y no pudieron curarla. Ella quería ser alguien en la sociedad, en la comunidad. Prácticamente se puede asemejar un poco a los mismos sentimientos que un leproso podría sentir, aislados, apartados. Así que ella encontró esa esperanza en Cristo, pero no tenía ni se atrevía a tocarlo. ¿Por qué? Porque obviamente en el ambiente era algo
atrevido. Y pues lo que hace ella es tocar no al Señor, sino su vestido, su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Se curó. El Señor no hizo absolutamente nada en cuanto a un propósito dirigido hacia ella, pues por lo menos en su humanidad, sino que iba caminando hacia la casa de Jairo. Pero aquí viene esto que es incomprensible, tal vez para nosotros, pero primeramente para los discípulos. Jesús luego, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos le dijeron, y esto es algo atrevido: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, le expresó todo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, de salvación, de perdón de pecados. ¿Cuáles eran? No sabemos. Me imagino que la misma condición de pecado con que nacemos todos. Ve en paz. Y la adhiere, le añade, y queda sana de tu azote. Es decir, no vas a sufrir más de esa enfermedad. Hay que darnos cuenta de que el Señor está interesado en salvar las almas nuestras. Pero también de todo lo que nosotros representamos. Somos integrados o integrales. Una enfermedad puede traernos también un desánimo y viceversa. Somatizamos una depresión o un desánimo y se convierte en una enfermedad crónica, tal vez aguda. Pero el Señor es suficiente. En esta narración sobresalen las dos expresiones del Señor en cuanto a salvación y sanidad. Y lo dice, y aunque la mujer buscaba una respuesta, como hoy en día se dice mucho, una inclusión de su soledad y de su humillación y de su condición indigna, el Señor se la otorga. Veo en el Evangelio que el Señor llega a la gente en sus condiciones y los salva y los sana de su pecado y los sana de su flagelo. Veo que el Evangelio hoy en día, cuando es predicado, hace lo mismo. Claro, pero como esta mujer, si estás enfermo, ve al médico. Pero por lo menos sabemos que si no tenemos una solución a nuestra enfermedad tan fácil, no es por causa del pecado, porque ya fue perdonado por Cristo, sino tal vez por causa de que nosotros necesitamos depender del Señor por ese medio también. Es la sabiduría divina con nosotros. Porque a Leví le sanó su avaricia y codicia. Al endemoniado de Gadara le sanó la posesión demoníaca. Y a esta mujer le sana de su enfermedad sanguínea. ¿De qué te ha sanado el Señor? Pero sea lo que sea, te ha sanado de tu pecado. Y si no te ha sanado de tu pecado, pídele al Señor que te sane de tu pecado. Porque al sanar el Señor tu pecado, te salva.
Pídele al Señor que tú seas salvo. Pídele al Señor que inclusive en el contexto en que te encuentres, seas salvo. Han sido muchas las personas que han fallecido por causa del COVID en más de un año, en nuestro país, en mi ciudad, en el mundo entero. ¿Cuántas personas se fueron sin que su pecado hubiera sido sanado? ¿Cuántas personas los cogió por sorpresa esta infección, epidemia, pandemia, y partieron sin que su pecado hubiera sido sanado? Pero tú que tienes todavía la oportunidad, pídele al Señor que tu pecado sea sanado. Pídelo. Y el Señor lo hará. No solamente que te saque de tu condición económica, que está pésima, que te saque de tus depresiones o desánimos o de tus enfermedades o de la injusticia que sufres. No, que te sane el pecado. Porque el énfasis está ahí. Y esta mujer fue salva y sana a la vez. Pero el Señor lo hizo en medio de toda una multitud, porque probablemente la mujer pensaba, hasta que Él atienda a toda esta multitud, yo solamente quiero tocar parte de su ropa. Y lo hizo. No pienses que Dios está ocupadísimo en todo el mundo y en ti no. Él es Dios y gobierna sobre todo. Y Él está interesado en ti. Si estás inquieto, Él está interesado en ti. Pídele que te salve, porque sería muy triste, supremamente lamentable, no que tengas que morir enfermo, sino que tengas que morir sin ser sanado de tu corazón, de tu pecado. Que el Señor te bendiga. Gracias.